Amén, amén. Shabbat Shalom, mi querido Moshiach nuevamente. Shabbat Shalom para todos los hermanos. Bendito es el Eterno, nuestro Padre Celestial, quien nos ha dado este día de Shabbat. El Eterno es extremadamente bueno, es maravilloso y nos permite siempre el honor de servirle, el honor de seguir impartiendo su bendita palabra, de compartir su bendita palabra y que de una u otra manera podamos colocar ese granito de arena para seguir llevando la buena nueva de salvación, la restauración y sobre todo transmitiendo esa palabra que en algún momento se nos transmitió, se cayó, vamos a decirlo así, porque nos consideramos esa buena tierra que nuestro Mashiach ha preparado y ha germinado en nuestras vidas. Que sea así para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén, ve amén. Amados, estamos en una serie de enseñanzas. Hace poco dejamos o proseguimos, vamos a comentarlo de esta manera. Llevamos ya 3 temas de enseñanzas pasadas acerca de lo que es la teología del reemplazo, la teología de la sustitución y lo que es el dispensacionalismo. Este tema que hemos llamado el retorno al Padre, ¿sí? Y como un subtítulo, nuestro comienzo en las raíces hebreas de la fe, es parte de esta serie de temas, porque lo que estamos haciendo es tratando de alumbrar el camino, tratando de manifestar primero que nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, nos ha llamado, nos ha dado el privilegio, nos ha dado el honor inmerecido de ser parte de ese redil que Él está escogiendo para, como lo dice la Escritura, que Él es el que va añadiendo a los que van a ser o vamos a ser salvos. Es muy importante mantenernos en esa salvación, porque la salvación, la puerta se abre para nosotros, pero vamos a ser probados, vamos a ser procesados, vamos a ser adiestrados y como lo promete nuestro Padre, Él va arreglando las cargas del pecador en el camino. Y por eso es muy importante lo que hemos hablado en las enseñanzas pasadas de la serie pasada de la teología del reemplazo y el dispensacionalismo, donde hemos hablado o tocado por encima lo que son esos detalles quizás históricos de cómo realmente ver las escrituras. Si bien a los creyentes que en el Mesías hoy en día desde que lo que se creó, como lo hemos hablado acerca de lo que es la doctrina del cristianismo o el protocristianismo, después o cuando se comienza ese proceso de desligarse, de divorciarse de las raíces hebreas de la fe, comienza ese cambio, esa transformación igualmente de desjudaizar a nuestro Mesías, de rechazar todo lo que tenga que ver con nuestro pueblo de Israel, de que todo aquello que esta corriente que venía de la gentilidad y que ahora se ha vuelto arrogante, creyéndose mejor que las raíces, siendo el olivo silvestre injertado en el olivo natural que es Israel, ahora se cree, y lo digo con mucha responsabilidad, se cree mejor que las raíces, se ha creado ese movimiento y se empieza ese proceso de desjudaización y de alejarse de lo que es la correcta interpretación de las escrituras. Y es muy importante esa pregunta, y vamos a hacer quizás un poco o recordar, vamos a hacer un resumen en lo que me quiero enfocar en este tema, porque el tema se llama retornando al Padre. Qué bonito, ¿no? Cuando todo lo que nosotros hemos aprendido de ese amor tan grande que tiene nuestro Padre, que a pesar de que nosotros hemos despilfarrado tantas oportunidades, la herencia y tantas riquezas que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de nuestra vida, a pesar de todo ello, nuestro Padre amoroso, el Padre de nuestro Mesías Yahoshua, nos sigue recibiendo con los brazos abiertos, siempre y cuando nosotros regresemos con un corazón realmente arrepentido, humillados delante de su presencia, echando mano a los méritos de su Hijo, nuestro Mesías Yahoshua. Entonces, pero cuando nosotros realmente estudiamos la escritura desde el punto de vista y de la mentalidad hebrea, nos conseguimos con que la historia bíblica, la historia de nuestro pueblo, la historia de los apóstoles, de los primeros discípulos,
y todo el entorno social, político y religioso que emanó de ese momento, al momento de que, por ejemplo, en Hechos 2 tenemos la anécdota de que fueron 3,000 judíos, no gentiles, judíos, que venían de las diferentes naciones de ese tiempo, ¿sí? Recuerden, habían judíos que vivían ¿en dónde? Mesopotamia, en los de Arabia, en diferentes partes, eran judíos, pero que habitaban allá, nacieron allá, pero seguían siendo judíos. Y regresan cada año a Jerusalén a celebrar las fiestas, y en ese momento ellos llegan al conocimiento de Yahoshua como el Mesías prometido, cosa que ellos esperaban. Pero, ¿por qué? Porque obviamente hubo demostración de poder, de dones del Espíritu de Santidad, pero la pregunta que ellos se hicieron, los discípulos, los apóstoles, con referente a los judíos, no es ahora qué vamos a hacer con estos judíos, no. Los judíos siguieron ahora más celosos de la Torá, porque ahora la esperanza y el consuelo de Israel había llegado. ¿Cuál? El cumplimiento de la venida del Mesías. Luego, después de aproximadamente 10 años, que comienza lo que fue la prédica hacia los gentiles, cuando nuestro Mesías le muestra a Kefa a través de un lienzo donde había muchos animales que eran impuros o que la Torá determina como impuros, animales de rapiña, el cerdo, animales o peces de cuero, animales, etcétera, etcétera, serpientes, culebras, lo mismo, ¿no? De diferentes especies. Pero nuestro Mesías, utilizando eso que era muy denotado para un judío como Kefa, pero un judío que tenía todavía prejuicios sociales, un judío que todavía hacía distinción entre un gentil y un hebreo o un judío, y que todavía 10 años después de la ascensión de nuestro Santo Maestro a la diestra del Padre, todavía él hacía distinción de un gentil a un judío. Y entonces nuestro Mesías le muestra, le tiene esta visión, entra en éxtasis, tiene esta visión y le dice: Kefa, mata y come. No, no, maestro, discúlpame. Tú fuiste, ascendiste al cielo, nunca me enseñaste esto de que hay que comer cualquier cosa. 10 años después yo estoy acá y te digo, nunca en mi vida he comido algo común, que era algo cuando por ejemplo, una gallinita la mataba a otro animal y moría de una manera no desangrada, como lo manda la escritura. Entonces eso se convertía en un animal común, no se podía comer. Entonces Kefa dice, o por ejemplo, una res que la mate una serpiente, nosotros que la muerda, que muerda esa res, esa vaca, una serpiente, no podemos comer de ese animal. Entonces, el Kefa le dice: nunca en mi vida he comido algo común o impuro, ¿sí? No he comido, no he desobedecido la Torá, esto no es así. Cuando termina la visión, Kefa se queda pensando, ¿qué sucede? ¿Qué significa esta visión? No entendió como lamentablemente la iglesia después, por divorciarse de sus raíces hebreas, malinterpretan esto muchas de esas veces por conveniencia, y por eso es tan importante las raíces hebreas de la fe, para poder entender correctamente la escritura, darnos cuenta si estamos desobedeciendo, y si estamos desobedeciendo por malos maestros, por malas enseñanzas, entonces rápidamente corregir y volver a la educación de la palabra, porque mi pueblo, un pueblo que no tiene conocimiento correcto de la palabra, perece, fácilmente va a caer en la ruina, sea espiritual o sea físico. Entonces, es muy importante entender qué son las raíces hebreas de la fe. Por eso les invitamos a los hermanos en esta tarde de Shabbat, no ahorita, pero en esta tarde de Shabbat, al cierre de Shabbat, vamos a comenzar hablando acerca de esto. ¿Qué son las raíces hebreas de la fe? Y entender correctamente qué significa este concepto y por qué debemos retornar a ellas. Pero lo que quiero decir con esto es que Kefa recibe este mensaje, comienza a entender este mensaje y llega y les dice a Cornelio, después de ver lo que produjo el Espíritu de nuestro Padre en Cornelio, en su familia, y él dice:
ahora entiendo la visión. En el verso 28 del capítulo 10 de Hechos, ahora entiendo la visión, ahora entiendo por qué el Eterno me ha mostrado que no llame a ningún hombre. No se llamaba que ahora puede comer el cerdo porque ahora lo volvió puro. No, 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 eso no se refiere a la visión. El cerdo sigue siendo impuro porque la palabra del Eterno es viva y es eficaz y dura y es permanente, vive para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no se va a modificar, no va a ser cambiada. Eso es muy importante entenderlo. Pero Kef había entendido ahora que nuestro Padre, a través del sacrificio de nuestro Mesías, estaba quitando esa pared que los religiosos habían levantado, porque nunca fue ese mandamiento para Israel. Entonces, comienza a la inclusión a la secta judía de los nazarenos, de los gentiles. Los gentiles comienzan a abandonar sus ídolos, los justos de las naciones, que ya hemos hablado de qué son los justos de las naciones, como Cornelio, que había abandonado su sistema idolátrico para obedecer al Eterno. Él empezó ese retorno al Padre sin mucho conocimiento, con muchas limitaciones que no tenemos el día de hoy, solamente que la hacen los religiosos, los fanáticos, entonces, y muchos de aquí y de allá, porque los que están allá dicen, ah, no, eso es para los judíos. Y los que están aquí dicen, no, 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 eso es para, ustedes son gentiles, ustedes no les toca esto. Entonces, esa limitación, esa pared de división, la derrumba nuestro Mesías en su sacrificio y hace lo que a Israel se le mandó, enseñarle a las naciones que vuelvan, retornen al Padre, busquen al Padre y empiecen a obedecer correctamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Como comienza el movimiento de gentiles a anexarse a la fe, y dicen los historiadores del primer siglo que los gentiles que se anexaban a ser creyentes en Yahoshua como el Mesías, abandonaban sus ídolos, abandonaban sus sistemas idolátricos, no tenían ninguna diferencia con los judíos de Judea. Comían kosher. ¿Qué significa esto? Que comían según la Torá, comían según Levíticos 11, que guardaban las fiestas hebreas, las fiestas, para ese tiempo los historiadores llamaban las fiestas judías, guardaban las fiestas judías, Pesach, la fiesta de los panes sin levadura, Had Hamatzot, la fiesta de Shavuot, también conocida como Pentecostés, Bikurín, que que están los días de la fiesta de los panes sin levadura, después la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, después Yom Kippur o la fiesta del Día del Perdón, de las expiaciones, la convocación solemne, después Sukkot, después Shemini Atzeret, la fiesta de las cabañas y el octavo día de asamblea, etcétera, 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 que guardaban la luna nueva, el Rosh Hodesh, que guardaban Shabbat, que no tenían ninguna diferencia. Entonces, los discípulos, con el llamado a los gentiles, que se les hizo ahora a través de un siervo como lo era Shaul, la pregunta no era ¿qué vamos a hacer con los judíos? Que los judíos no tenían que hacer otra cosa sino seguir guardando ahora la Torá, ahora con más fervor y más fe, obediente al Eterno, porque había cumplido la promesa de enviar al Mesías. Esa no era la pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora con todos estos gentiles que están creyendo? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo los organizamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por eso este tema es tan importante para los primeros creyentes o los creyentes que están comenzando el retorno al Padre. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tú estás en el cristianismo o estás dejando el cristianismo. ¿Cómo debo comenzar mi camino de retorno al Padre? ¿Qué debo hacer? ¿Me voy al judaísmo? Ahora me voy a colocar kippah, me voy a colocar tzitzit, me voy a colocar talid, ahora tengo que hacer todo lo que hacen los judíos. ¿O sigo siendo un cristiano? ¿Sigo manteniendo la misma forma de creencia? ¿Sigo manteniendo mi misma forma de interpretar las escrituras? ¿Qué debo hacer? Como parte de estas enseñanzas o esta introducción de lo que es el retorno a la fe hebrea, retorno a las raíces hebreas de la fe, el retorno, vamos a suponer que somos los primeros creyentes que salieron de Etiopía, gentiles.
y ahora son introducidos a la secta de los Nazratín o los de los Netzarín, a la secta de los nazarenos, o los Haderech, los del camino, o como lo llamaban muchas veces de manera despectiva, los Nozrin, como se llamaban de esa manera en el primer siglo. Era una secta judía o una secta hebrea dentro de la creciente o dentro de la amalgama creciente de lo que era el judaísmo pluralista de ese tiempo. Surge una nueva secta que no era antitorá, no era que ahora comía cerdo, no era que ahora desobedecía al Eterno en cuanto a las fiestas, que ahora vamos a guardar el domingo y vamos a desechar el Shabbat como el día de adoración. No, no, no. Una secta judía, porque el movimiento original de nuestro Mesías fue una secta judía, con gentiles creyentes ahora en el Mesías como el Hijo del Eterno, creyentes en el Elohim de Israel, y con judíos creyentes en Yahoshua como el Mesías, que seguían ahora más fervientemente la adoración al Padre, más fervientemente la observancia de la Torá, y todos ahora con una misma creencia, con un mismo sistema de adoración, con una misma obediencia. ¿Cómo comenzar ese retorno al Padre? ¿Qué debemos hacer? Entonces, consideramos que esta es la parte esencial, la parte básica de nuestra vida, la observancia de los preceptos, de las fiestas de nuestro Padre. Pero, amados, yo creo, y esto se lo transmitimos, creemos que esto debe darse en un proceso de aprendizaje paulatino y nunca como imposición inmediata del cumplimiento de todo lo ordenado en la Torá, pero manteniendo la intención de llegar a hacerlo en algún momento, mis amados. Así es como enseñaron los primeros nazarenos, los primeros judíos mesiánicos, los primeros hebreos mesiánicos, los primeros israelitas mesiánicos. Y es lo que quedará plasmado, o es lo que buscamos que quede plasmado en esta enseñanza. Denme un momento, por favor, para acá, para cerrar acá el WhatsApp, que no nos interrumpa de a mucho en la enseñanza, que tengo hermanos que me están escribiendo en este momento. Así que vamos a que nos tengan, a que nos perdonen, o como lo dicen en hebreo, Mistaer Meot, discúlpame mucho, que es algo muy popular del hebreo, la redundancia. Entonces, vamos a comenzar, vamos a tomar ese ejemplo de que sucede con los primeros, con los discípulos originarios, los discípulos de nuestro Mashiach Hatzadik, de nuestro justo maestro. Y vamos a comenzar leyendo las palabras de Jacob Hatzadik, también conocido como Santiago, Santiago el Justo, quien fuese, en tal caso, como lo consideran muchos, el presidente, el líder, el roe del Bet Din, o del concilio de los primeros discípulos nazarenos del primer siglo, durante lo que se consideró el concilio de Jerusalén. Amado Asmoshia o amado Roberto, si son tan amables, me pueden leer el capítulo 15 de Hechos, del verso 7 hasta el 21. Vamos a prestar mucha atención, por favor. Hechos 15. Así es, del 7 al 21, mía. Del 7 al 21 dice así: como se produjo una grande contienda, se levantó Simón Kefá y les dijo: hermanos, ustedes saben cómo desde los primeros días Elohim me escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, al darle el espíritu de santidad igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahweh, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por el favor del maestro Yahushua, del mismo modo que ellos. Entonces, toda la comunidad guardó silencio y escuchaban a Barnabá y a Shaul, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho
por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob intervino diciendo: hermanos, óiganme. Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre. Dice Yahweh, que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas, donde se lee cada Shabbat. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido Roberto. A ver, amados, cuando un gentil cree en Yahoshua el Mesías, no es que va a seguir comiendo cerdo. No es que ahora va a guardar el domingo. Ya va, vamos a tomar el ejemplo de las Sagradas Escrituras y vamos a ver qué es lo que nos dice. Y recuerde, están hablando judíos. No, es que ellos como judíos le estaban diciendo a los gentiles, no, tú no tienes que guardar nada de esto porque esto solamente es para nosotros. Eso no era la enseñanza de ellos. Y eso es muy importante entenderlo. No era la enseñanza de los primeros discípulos. Ellos, cuando una persona se convierte, debe entender cómo fue el principio o la principal doctrina de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Mesías. Cómo ellos ordenaron y cómo ellos establecieron un sistema de enseñanza para poder adiestrar en un proceso que no es un acto. La conversión no es un acto. La conversión, si bien tiene un inicio, tiene un voto, tiene incluso un pacto, es un proceso que va creciendo, es algo paulatino. Es un proceso que sobre todo tiene que comenzar con cambiar la mente. Por eso siempre se habla de la mentalidad hebrea. Por eso se nos dice siempre o siempre enseñamos que hay que tener mente hebrea. ¿Qué significa eso? Entender todo desde la perspectiva bíblica hebrea. No del helenismo, no del pensamiento babilónico, no del pensamiento egipcio, no de la filosofía que los primeros padres de la iglesia extrajeron o introdujeron en el movimiento del protocristianismo, que es totalmente ajena y alejada de las raíces hebreas, de la mentalidad hebrea. El texto que leyó nuestro Roberto relata cómo las primeras autoridades del movimiento nazareno, no cristiano, el cristianismo no existía, no me vengan por favor con esos cuentos, porque el cristianismo no existía para ese tiempo. Cualquier teólogo que enseñe eso está mintiendo, porque el cristianismo no existía. Lo pueden decir sus traducciones bíblicas, Reina Valera, muchas veces adulteradas, porque para eso están las reglas de interpretación, para eso están lo que son las traducciones, para eso están los diferentes códices que se pueden realmente verificar. El cristianismo no existía, la historia misma nos lo demuestra. La historia de la iglesia primitiva, la historia de los primeros padres, la historia de los primeros historiadores, valga la redundancia, no existía el cristianismo para ese tiempo. Era un movimiento conocido como un movimiento judío, escuchen, judío. Nunca ellos se llamaron que eran cristianos. ¿Es lo mismo un cristiano que un fariseo? Desde el punto de vista cristino, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Shaul? ¿Por qué Pablo? Más de 20 años de haber creído en Yahoshua como el Mesías y enseñar desde la perspectiva de la Torá.
porque Shaul era uno de los discípulos más aventajados, más sabios de nuestro Mesías Yahoshua, y él entendía mejor la Torá, el Zot, el misterio, lo revelado, lo que no está en la superficie de la Torá, lo entendía Shaul, porque se le fue revelado. Pero él dijo al final de sus días, yo soy cristiano de cristianos. ¿Él dijo eso? No, él nunca dijo eso. Él nunca enseñó tal cosa. Él dijo, yo soy fariseo de fariseo, hijo de fariseo. Ustedes saben lo que significa en las raíces hebreas de la fe, que una persona diga que es fariseo de fariseo, hijo de fariseos. Él lo que está diciendo es, yo soy uno de los más celosos, estrictamente hablando, más celosos de la Torá que ustedes puedan conocer. Yo soy, incluso lo dijo, yo soy el discípulo más aventajado del Rabí Gamaliel. Eso, en las palabras del primer siglo, en el mundo judío de la época de Pablo, representaba que Pablo era un maestro de Torá de la mejor calidad y que nunca abandonaría los principios de la Torá por enseñar algo como lo que hoy en día se enseña, como lo es el cristianismo. Que él diga al final de sus días, yo soy fariseo de fariseo, eso en las raíces hebreas de la fe representa una riqueza cultural, bíblica tremenda, que aleja totalmente al cristianismo y le dice, tú no tienes nada que ver aquí. Pero como al cristiano se le ha negado y se ha divorciado de las raíces hebreas de la fe, le es difícil entender estas palabras y para ellos no significan nada, pero al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad que sí? Por eso es muy importante entender qué son las raíces hebreas de la fe y por qué tú, amado amigo teólogo, te digo amado porque realmente les amamos y queremos que entiendan a los amigos y hermanos cristianos. ¿Por qué necesitas entender las escrituras desde las raíces hebreas de la fe y no desde el helenismo, desde la filosofía helenista, imperialista, griega, egipcia, babilónica? Porque eso no es bíblico, eso no es en lo que se fundamentaron los primeros discípulos y menos lo que enseñó nuestro santo maestro Yahoshua. Entonces, en el texto que relata o que leyó nuestro ángel Roberto, relata cómo las primeras autoridades del movimiento judío nazareno indicaron que debía hacerse con los recién llegados al camino del Mesías, manejando básicamente 4 conceptos mínimos que debían enseñarse como inicio del retorno a la fe de los padres. O en tal caso, el retorno al Padre, el retorno al poderoso de Israel, al creador de cielo y tierra, al Elohim de las naciones y no solamente de los judíos. ¿Cuáles fueron esos principios? 4 principios básicos. Apartarse, lo primero, apartarse de Abodá Zará. ¿Qué es Abodá Zará? ¿Quién me dice rápidamente qué es Abodá Zará? A ver, un valiente, una valiente. Abodá Zará. Idolatría. 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 Correcto. ¿Quién dijo idolatría por allá de alguna de las ajayot? O sea, Abodá Zará sería servicio al mal. O servicio malo. Correcto. Eso es un tema, amados, la Abodá Zará es un tema muy, muy amplio dentro de las raíces hebreas de la fe. Incluso habla de nuestra conducta, desde lo más obvio que es el postrarse delante de un pilar, de una imagen de adoración, hasta nuestra conducta, hasta cuando una persona se deja llevar por la angustia, por los problemas, hasta cuando una persona tiene más preocupación por la economía, se deja llevar por la desesperación, por la depresión. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque no está en tu vida en primer lugar el Padre. Porque si estuviese el Padre, entonces no tendrías por qué angustiarte. Pero si te angustias, eso toma el primer lugar en tu vida y eso es idolatría. Te preocupas más por el dinero, porque hace falta el dinero y te preocupas más que adorar al Padre. Entonces, como lo dice nuestra Jolulú, cualquier cosa llevada a prioridad en nuestra vida antes que a nuestro Padre es idolatría.
Por eso, dentro de lo que es el judaísmo moderno, lo han dividido en 18 tipos de idolatría. Desde lo más obvio, las imágenes, todo ello, eso es algo obvio. Hasta nuestra conducta, hasta nuestro ego, el orgullo, hasta las malas actitudes. Eso es idolatría también. Pero eso es un tema, ahorita, en este momento lo vamos solamente a resumir. A pesar de ello, vamos a hablar de ciertas cosas. Avodah Zará sería el primero de los conceptos mínimos que debían enseñarse como inicio del retorno a la fe. Es uno de los lo avodah zará, no idolatría. Uno de los principios que se debía comenzar a ejecutar de inmediato. Eso es una exigencia para el creyente. Lo primero que tiene que hacer es abandonar la idolatría. ¿Sí? El segundo, no cometer Gilut Arayot. ¿Qué es Gilut Arayot? Es inmoralidad sexual. También es abundante el tema. Y esperemos ampliarlo en otros temas, solamente hablando de lo que es inmoralidad sexual, hablando de lo que es idolatría. El tercer punto sería abstenerse de consumir carne de ahogados, es decir, de estrangulados. Escuchen, a ver, de las demás religiones, sobre todo nuestros amigos cristianos, los discípulos del primer siglo, entre los 4 primeros principios, exigencias que tenían que comenzar a cumplir de inmediato era no comer carne de ahogado. ¿Qué significa esto? El pollito que tú matas, estrangulándole el cuellito. Es más, Biblias como la Reina Valera, traducciones de la Reina Valera, dicen de abstenerse de estrangulado. Cualquier animal kosher permitido por la palabra que muera de manera estrangulada se convierte en un animal común, como lo dijo Kefa. Y ese animal común es prohibido también comer de ese animal. Entonces, uno de los primeros principios que se les exige a los creyentes que provienen de la gentilidad es no comer animal estrangulado. ¿Qué hacer si vivimos en lugares donde no hay carnicerías kosher? ¿Qué hacer si voy al súper y siempre hay, no sé si ese pollo, esa gallina, lo mataron? ¿Cómo saber? Hay una serie de temas en nuestro canal de YouTube que hablan acerca de la alimentación. Yo les invito a que busquen allí. Hay 5 temas, si mal no recuerdo. Y el último tema es acerca de lo que tiene que ver con la idolatría, de lo sacrificado a los ídolos, que eso es idolatría, de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo sacrificado a los ídolos? Que tienen que ver con la alimentación. Por eso la alimentación es tan importante en la fe bíblica, no en el cristianismo, porque en el cristianismo no le dan importancia a lo que se come con prohibiciones de la Torá y con lo sacrificado a los ídolos. No todos, pero en la mayoría de sus religiones, en sus sectas religiosas, no les dan importancia, pero están entre las 4 exigencias acerca de lo que un gentil que ha abandonado sus sistemas idolátricos y ahora cree en Yahushua como el Salvador del mundo, entonces tenía que comenzar de inmediato a llevar a cabo. Y el cuarto, que va de la mano, es abstenerse de consumir sangre. Nada de lo que se llaman morcillas, no sé cómo se llama en sus otros países, no sé cómo le dicen acá en Panamá, morcillas, moshia o amados ajim, no sé cómo se le llaman, aparte de que no es ni siquiera un animal kosher, pero vamos a suponer que lo hagan de res, no sé si se puede hacer, pero le colocan la misma sangre del animal entre el relleno que les hacen a las tripas de los animales, le colocan la sangre para sazonarla. ¿Sí? Y hay carnes también que cuando las kosher, obviamente, cuando ustedes me escuchen, amigos que no me entienden, cuando yo digo kosher es apto, es que lo permite la palabra. Kosher es eso. Lo kosher es todo lo contrario. O tamei, impuro, también se dice así en hebreo. Entonces, no sé cómo le dicen acá a esas morcillas, lo mismo, morcillas. Sí, exacto, se le llama así. No sé cómo le dicen nuestros ajín allá en México, a Jolulú, a Jol Socorro.
Rellena, dice la Jos Socorro que allá se le llaman rellenas. Ah, ok. Muy bien. En otros países tienen otros nombres. Espero que por lo menos morcilla, me disculpan si dice nuestra Hot Gladys que también en Perú le llaman rellena y nuestra Hot Magdalena también dice que allá también le llaman rellena en México. Entonces, esto es uno de los 4 principios primordiales que se le tienen que enseñar a una persona que viene de la gentilidad. ¿Y qué sucede? Adicional a esto, esa frase que dice el Shaliach, porque Moisés, tiene quien lo predique en las sinagogas, cada día de Shabbat es muy importante. Porque lo primero es que comiences a cumplir con estos 4 principios básicos que son muy amplios dentro del contexto bíblico y que vayas cada Shabbat a las sinagogas, no a la iglesia, las iglesias no existían, a la sinagoga donde está el servicio hebreo o llámelo judío, el servicio judío, pero en el primer siglo se le permitía abiertamente a los gentiles entrar a las sinagogas, a escuchar la palabra, a escuchar la Torah, a escuchar lo que manda el creador del universo. Hoy en día también, pero son más estrictos, son más rigurosos. Un gentil puede ir a una sinagoga, pero depende de la sinagoga, depende de qué secta del judaísmo sea y depende de los parámetros también, las exigencias. Hay exigencias, ¿sí? Pero comiencen a aplicar esto en su vida y vayan cada Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat siempre se va a estar hablando de la palabra. Hay un sistema moderno que nuestros hermanos judíos, así como muchos hermanos de la casa de Israel implementan en cada Shabbat, que es el estudio de las parashot. ¿Qué son las parashot? Es la división, y sobre todo los creyentes en el Mesías, es la división de la Torah en porciones junto con el Nuevo Pacto, también conocido popularmente como el Nuevo Testamento, que se estudian en un año, se estudian todas las porciones de las escrituras. Sí, y todos los años se comienza y se hace ese ciclo. Bíblicamente o para los tiempos bíblicos, el sistema no era anual, sino era ya trianual. Era un sistema trianual. No, el sistema moderno de Parashot es eso, es moderno, es anual. Para los tiempos de nuestro Mesías era en 3 años se estudiaba todo lo que se conoce como popularmente como el Antiguo Testamento, mejor llamado Antiguo Pacto. Sin embargo, no está mal, no está mal. Incluso nuestro Moshiach está compartiendo resumen de enseñanza acerca de lo que son las parashot semanalmente, a la cual damos gracias al Eterno por la vida de nuestro querido Moshiach. Entonces, cada uno de estos conceptos, avodah zará, idolatría, inmoralidad sexual, el no comer carne de ahogados, no consumir sangre, tiene cierta profundidad. Y es por eso que, amados, vamos a analizar cada uno de manera resumida para aclarar lo que es el enfoque hebreo de las mismas. Y lo dijimos hace un momento, lo vamos a hacer de manera resumida. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es avodah zará, ¿sí? Como lo dijo Olam Moshiach, servicio malo también se entiende como trabajo extraño o trabajo o servicio ajeno, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es algo ajeno al Eterno. No tiene nada que ver con el Eterno. Y si no tiene nada que ver con el Eterno, también es idolatría. Por eso, cuidado con lo que hace. No hay imágenes de por medio, pero es ajeno al Eterno. No, está en contra del servicio al Eterno. Es idolatría, entonces. Recapitulando o retomando, dice nuestra Jolulut que también le llaman moronga, le dicen también en México, ¿sí? Entonces, a ver, seguimos. La idea es entender, amados, sobre la forma de cómo se practican estas cosas, o primero, qué es lo que no se tiene que hacer y cómo lo cataloga la escritura. Vamos a hablar un poco de lo que es avodah zará, de lo que es la idolatría. Y vamos a comenzar leyendo Éxodo, el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 32, del verso 2 al verso 4. ¿Me lo lee, por favor, amados Agina, Roberto o Moshiach? Éxodo 32, del 2 al 4, dice así. Aarón les dijo, quítenles los aretes que tienen en las orejas sus esposas, sus hijos y sus hijas, y tráigamelos. Y todos en el pueblo
se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón. Este los recibió de ellos y los echó en un molde y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Amén. Muchas gracias, mi hijo. Entonces, más allá de haber construido un ídolo, amados, ellos lo llamaron que ese era el Elohim y le dieron toda la autoridad, la gloria que solamente le corresponde a nuestro Padre, se la dieron a ese ídolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera los israelitas estaban acostumbrados al politeísmo, a la idolatría de Misraim. Y qué horrendo, qué terrible, ¿no? Mientras Moshe estaba en el monte concretando la ceremonia nupcial, abajo la novia cometía adulterio. En las raíces hebreas se enseña, en la fe bíblica se enseña que el engaño antes de la boda, en pleno compromiso, en pleno solamente de palabra, donde está esa fase de precompromiso incluso, ¿sí? Se enseña en las raíces hebreas de la fe, se enseña en la fe bíblica que antes de que llegue incluso la boda, si se puede dar el engaño, que es igual o es incluso peor que después de la boda. La raíz de la palabra adulterio realmente significa reemplazar, ¿sí? Sustituir. Por eso nos recuerda Shaul, nos dice en la carta de los Romanos que cambiaron la gloria del Elohim incorruptible. Vamos a leerlo. Mira, Roberto, ¿me puede leer Romanos 1 del 23 al 25 si es tan amable? Romanos 1 del 23 al 25. Romanos 1 del 23 al 25. Ya vamos para allá. Vamos, Romanos 1 del 23 al 25 dice así: y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador. Así es. Quien es Bendito por para los siempre. siglos. Amén. Amén. Ahí rápidamente me puede leer, mi querido Éxodo 32, verso 5, si es tan amable. Éxodo 32, verso 5. Éxodo 32, 5 dice así: cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él, y Aarón anunció: mañana habrá una festividad de Yahweh. Esto es el peor tipo de idolatría que se puede cometer, amados. Es llamar a lo profano, a lo pagano, con el nombre del Eterno. ¿Sí? Esto es lo que ha hecho incluso el cristianismo, con mucho respeto. Este tema, créame que estos temas es de hablar fuerte. Este tema se van a hablar incluso de una manera muy abierta, muy fuerte. ¿Sí? Esto es lo que ha hecho incluso el cristianismo casi 2000 años. Tomar fiestas paganas y cambiar sus nombres y nombrarlas como si fueran para Elohim. Esto es una abominación para él. Esto es lo que se ha sucedido con el día domingo, con la Navidad, con la Pascua cristiana, con San Valentín, etcétera, etcétera, etcétera. El día del Dios Sol fue honrado como el día del Señor, reemplazando el Shabbat claramente establecido por nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot. El nacimiento del sol fue cambiado por el día del nacimiento del Mesías. La fiesta de la diosa babilónica Istar fue llamada Semana Santa, llamando lo santo
llamando a lo pagano santo. La fiesta de Lupercalia romana se convirtió en San Valentín, que muchos lo celebran, en las iglesias lo celebran. No todos, pero sí gran parte. Y así muchísimos ejemplos más que nos hacen darnos cuenta de lo grave de la ignorancia practicada en la religión y que aún siguen haciéndose a la vista gorda. Miren lo que hizo Aarón. Aarón sabía que esto era abominación. Hizo un becerro. Y al otro día, ¿qué fue lo que se hizo? Mañana va a ser una fiesta para el Eterno. Mañana vamos, no importa, dice esto es un ídolo, este es tu Dios, pero mañana, utilizando este Dios, a este becerro, a este ídolo, va a ser fiesta para el Eterno. Y eso es lo que lamentablemente ha sucedido en la religión. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado? Yo lo he escuchado mucho. Cuando uno les dice, por ejemplo, no celebren Navidad. Navidad es una fiesta abominable ante los ojos del Eterno. Pero es que yo celebro el nacimiento. Sí, muy bien, pero el Mesías no nació allí. Y uno les explica de dónde viene y pues esto, lo otro, y cómo han utilizado el nombre de nuestro Mesías para llamar a algo que es pagano, llamarlo bueno, etcétera, etcétera. Y al final dicen, no, yo lo hago, yo creo, yo siento que es para Dios. Y lo que importa es lo que yo crea. Eso, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. Esto es lo mismo, esto es abominación. No importa lo que tú pienses y lo que tú creas, si no va de acuerdo a la palabra del Eterno, si no va de acuerdo a su sistema de adoración, si tú no te ajustas en tus pensamientos, emociones y creencias al sistema de adoración de nuestro Padre, pues lamentablemente estás cerrando el blanco. Y lo que hagas de allí en adelante va a ser idolatría. Por eso en Éxodo 32:6, yo lo leo aquí rápidamente, dice, y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. También lo dijo Shaul. ¿Me puede leer Primera de Corintios 10:7, mi aja Roberto, por favor? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 7. Primera de Corintios 10:7 dice así: no sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Y se levantó para divertirse, ¿verdad? En las raíces hebreas de la fe, cuando uno estudia desde esos parámetros, el término se levantó a divertirse, también otras traducciones dicen se levantó a jugar, se levantó a regocijarse también, tiene que ver directamente con la inmoralidad sexual. Eso es algo que no se entiende en las traducciones. Que se levantó a divertirse, a bailar, a danzar, a tomar. No necesariamente es eso. Es más, el texto hebreo, cuando se lee el texto hebreo, estas frases representan que el pueblo se levantó a practicar inmoralidad sexual. La idolatría es adulterio espiritual. El pacto es roto. En Oseas, en el libro de Osea, el profeta Oseas, capítulo 1, verso 9, dice, y él dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no son mi pueblo y yo no soy vuestro Elohim. Y el profeta Jeremías 31:32 dijo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. ¿Se fijan? Allí dice, fui un esposo, queriendo decir que la idolatría del pueblo, su adulterio, rompió el pacto matrimonial con Elohim. Incluso en Éxodo 32:10 dice, ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y yo los consuma, mas de ti haré una gran nación, Moshe. ¿Qué hizo Moshe? Suplicó ante Yahweh su Elohim y dijo, oh Eterno, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Misraim con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra?
Vuélvete, le dice Moshe al Eterno, vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, tremendo intercesor Moshe Rabenu, ¿no? Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos, a quien juraste por ti mismo. Le recuerda el pacto. Y le dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y Yahweh desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo, por la intercesión de un Sadik. Pero ¿qué sucede? Cuando Moshe baja, sucede algo que nos aclara un poco más el punto que estamos tratando de decir. Dice que viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Amados, la idolatría rompe las barreras de protección dentro de la psicología humana y causa que el hombre no puede mantener sus instintos bestiales bajo control. Por eso la idolatría lleva a la fornicación. Por eso la idolatría causa en las personas inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque no necesariamente estamos hablando, aquí en estos casos sí fue la idolatría a imágenes, pero no es necesariamente a eso. Se puede referir incluso al orgullo, al egocentrismo. Causa en la persona idolatría y automáticamente lo puede llevar a esa persona, a ese varón o esa mujer a caer en alguna impureza sexual. Pensemos por un momento cómo real y literalmente la idolatría, de la cual muchas veces no nos damos cuenta, nos lleva a cometer más transgresiones que atentan contra el Todopoderoso. Por ejemplo, cuando amamos, que el Eterno nos libre, cuando amamos el dinero y empezamos a preocuparnos más por el dinero, más por la riqueza material que por el Eterno, si bien estamos cometiendo idolatría, también estamos cometiendo avaricia. La idolatría, este pecado, un pecado lleva al otro, pero la idolatría lleva a otros pecados rápidamente. Un sadik es un justo, mi ajot Magdalena. Un sadik es un justo. Eso significa sadik. Viene del verbo, de la palabra tzedaká. Tzedaká es hacer justicia. Dice la escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, amados, debemos poner mucha atención, sobre todo los que somos jóvenes, ya que la idolatría, y sobre todo también los solteros, mis amados, la idolatría nos puede llevar a un pecado que en cierta forma es más perjudicial que otros y atenta además en contra de Elohim, contra nosotros mismos. Vamos a leer qué nos dice 1 Corintios 6, del 17 al 18. ¿Me lo lee, por favor, mi querido Roberto? Primera de Corintios 6, del 17 al 18. Primera de Corintios 6, del 17 al 18 dice así. Pero el que se une con el maestro, un solo espíritu es. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Amén. Amén. Amados, ¿cuántas parejas jóvenes, incluso creyentes, sin darse cuenta, empiezan a amar más a su pareja que a nuestro Padre Celestial, a su Torah? Lo que en sí es idolatría, reemplazo, es adulterio. Y supongamos que ese varón o esa muchacha están en un compromiso, lo respetan, se respetan físicamente, pero empiezan a amarse el uno más que al Eterno. Caen en idolatría y luego van a caer en fornicación, que como acabamos de leer es transgresión, como lo leyó nuestro ángel Roberto, es transgresión incluso contra nosotros mismos. Para reconocer cuando estamos cayendo en idolatría, solo debemos preguntarnos lo siguiente: ¿estoy reemplazando al Eterno
con esto o con esto otro. Estoy reemplazando el estudio de la palabra por esto otro, por acercarme a él por esto otro. Y si nos damos cuenta que es así, amados, hagamos teshuvá, retornemos al Padre, busquemos al Padre y aprendamos a vivir pendientes de nuestro comportamiento para no adulterar contra nuestro Padre y ser personas dignos de él. Por eso, uno de los primeros principios que nosotros debemos aprender a dominar en nuestra vida es la idolatría. Y ni siquiera hemos entrado a la parte de la inmoralidad sexual. Pero, ¿por qué los discípulos le prohibieron esto? Porque es que la idolatría, cuando las personas caen en idolatría, los lleva, conduce a la gente a la inmoralidad sexual. Conduce a la gente a hacer cosas aberrantes. ¿Por qué ustedes creen que este mundo está tan plagado ahora de movimientos homosexuales, de aberración, de pedofilia, de bestialismo, de zoofilia, de muchas cosas que tienen que ver con inmoralidad sexual, con cosas aberrantes? Porque la idolatría es el primer pecado que ellos albergaron en sus vidas. Y amados, ustedes saben que uno de los principios para no caer en idolatría es guardar el Shabbat, es prepararnos para guardar bien el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un mandamiento testimonial. Estamos testificando que el Eterno es el Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Y automáticamente desplazamos a todo sistema religioso, a todo sistema que invalide el monoteísmo bíblico. Lo desplazamos solamente comenzando a guardar el Shabbat. Nos mantiene fortalecidos en una fe que creemos en el Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y que el séptimo día cesó de toda su obra y lo santificó. Y es un mandamiento, una señal y un pacto para sus hijos. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno. En nuestro pueblo Israel enseña, no es que nosotros guardemos el Shabbat. El Shabbat no es una persona, no es una identidad, no es una entidad, perdón, no. Pero enseñamos que es el Shabbat quien nos protege a nosotros. No porque el Shabbat tenga conciencia, no, porque con ese mandamiento nosotros nos protegemos de idolatría. Nos protegemos de un principio de idolátrico. Obviamente, hay personas que guardando el Shabbat caen en idolatría, en orgullos, en egocentrismos, etcétera, etcétera. Pero el Shabbat es un mandamiento de protección contra aquel que adora al uno y único Elohim Todopoderoso. Por eso también guardamos el Shabbat. Aparte de ser un mandamiento, es una señal y es un pacto. Esto no tiene nada que ver con encasillar como han hecho los religiosos. Esto es solo para los judíos y para mí déjame el domingo. Ah, el domingo es tuyo. Bueno, esa es la señal de Roma. Esa es la señal del papado. Esa es la señal de la gran ramera. Si tú guardas el domingo y dices todos los días adoramos, nosotros adoramos todos los días. Desde mañana, tarde, todos los días adoramos. Todos los días. Pero el único día que el Eterno santificó por la eternidad como una señal, como un pacto y que tiene mandamientos exclusivos es el Shabbat. Si tú guardas el domingo y dices que es el día del Señor, bueno, Roma es tu cabeza, Roma es tu autoridad. Tienes un pacto con Roma, no con el que creó el cielo y la tierra. Por eso, amados, esta es la primera parte de este tema, el retorno al Padre. Pero retornemos sacando lo primero de nuestra vida, la idolatría. Sigamos en Shabbat estudiando la Torah. Todos los días estudiamos la palabra, todos los días buscamos entender y vivir las enseñanzas de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, viviendo a través de la palabra. Y en Shabbat, que se nos prohíbe trabajar, no trabajamos, sino que dedicamos ese día para el descanso, para el estudio de la palabra, para la familia, para la adoración al Eterno, porque no estamos trabajando, no estamos saliendo a comprar, no hacemos
ninguna de esas cosas, sino tenemos todo el tiempo ese día dedicado al Eterno porque es un mandamiento de Él. Porque sus mandamientos nos ayudan a vivir, a prosperar, a alcanzar el blanco. Pero lo primero que debemos entender del retorno al Padre es que tiene exigencias principales, exigencias primordiales, y que el crecimiento va a venir progresivo, pero ajustándote a la palabra, guardando los mandamientos, estudiando el Shabbat. Ve a cualquier sinagoga, alguna congregación que guarde el Shabbat y que está allí guardando los mandamientos, hazlo. Pero comienza guardando estos primeros 4 principios básicos fundamentales de la palabra. Y el Eterno, que es bueno, te prospere, te ayude y te haga alcanzar bendición en todo momento. Y como lo dice su palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amados, para la siguiente parte estaremos ya con el segundo punto acerca de lo que es la inmoralidad sexual. Así que les invitamos a que no se pierdan y sigan atentos a los avisos, a las enseñanzas de estos temas, de estas series que siempre estamos preparando con la ayuda del Eterno para darle gloria a Él y para servirles a ustedes. Que el Eterno, que es bueno, les conceda un Shabbat de mucha bendición. Shabbat Shalom.